Hola, ¿cómo estás? Eduardo, Hola, qué Jan, gusto. ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido ¿Qué a tal? este espacio. Entonces, Gracias, gracias. vamos a dar la bienvenida a Jan Luis Arana. Jan Luis nos va a deleitar con la charla La inteligencia artificial y libertad, un horizonte incierto. Para conocer un poco más sobre Jan Luis, él es licenciado y magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de investigación de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina y de la UTP, docente de filosofía de la Universidad de Lima, investigador miembro de la Sociedad para el Estudio de la Filosofía Medieval, de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval y del grupo es Escolástica Colonialis. Muy bien, ya Luis. Adelante, por favor. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Es un gusto para mí poder estar acá con usted. De hecho, voy a tratar de tocar un tema que es bastante amplio, pero voy a tratar de resumirlo con algunos puntos importantes. Entonces, me permito compartir mi diapositiva. A ver, un momentito. Creo que sí, Perfecto. ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. Listo, entonces, bueno, voy a dar paso a esta investigación que he estado haciendo sobre estos dos conceptos importantes, ¿no? La inteligencia artificial y la libertad, un horizonte incierto. De hecho, en nuestro mundo ya nos podemos a pensar, pues, qué está sucediendo y cómo la inteligencia artificial puede moldearlo. Estos dos conceptos se confrontan y vamos a ver de qué manera, un poco reflexionando acerca de algunas, algunos puntos centrales. En principio quisiera mencionar un pequeño contexto de la modernidad y el origen de las máquinas, ¿no? Nosotros sabemos que, digamos, la modernidad nos hace una promesa, ¿no? Es decir, una vida mejor, una vida que se realiza en un quehacer, en una finalidad, en unos recursos, por supuesto materiales, con la revolución industrial, la imprenta, la brújula, las máquinas a vapor, ¿no? Y en 500 años, más o menos, de modernidad y hasta nuestros días, hemos avanzado más que en 6.000 años de historia de la humanidad. Eso es algo impresionante, ¿no? Nosotros como seres humanos, eh, con el método científico, hemos podido avanzar eh, a pasos agigantados, ¿no? Pero entonces surge pues esta promesa de que las máquinas de alguna forma nos ayuden en una empresa dominadora de la Tierra y en una empresa que tal vez se erige como, eh, digámoslo así, el control absoluto, cosa que también incluso es fantasioso, ¿no? Entonces, podemos hacer plausible estos gestos de las máquinas, esta idea de que las máquinas se vuelvan cada vez más autónomas. Y ahora ya parece sacado de una película de ciencia ficción de hace más de 50 años, pero ahora ya las máquinas se, digámoslo así, tienen un nivel de agencia, ¿no? Y de autonomía. Entonces, hay ideales que se han ido estableciendo como objetivos para alcanzar una buena vida, conceptos como el progreso, desarrollo. Es más, muchos estados surgen, los estados modernos surgen con ese ideal, ¿no? El progreso, el desarrollo, el avance y, por supuesto, un horizonte epistémico que nos da una cierta unidad hacia el desarrollo de las máquinas. Entonces, recordemos un poco esta relación que Aristóteles eh, nos, eh, nos presenta, ¿no? Y es la relación entre la deliberación, la Bulestay, y el fin, que es el telos. ¿Y por qué coloco esta relación de plano? Porque justamente la inteligencia artificial lo que va a pretender hacer es tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones y esas decisiones muchas veces corren el riesgo de, digamos, suplantar la decisión humana. Evidentemente hay dos escenarios, ¿no? Principales, ¿no? Porque hay más. Digamos, la suplantación de las decisiones humanas por parte de las máquinas con un interés, digamos, mecanicista,
y obviamente el uso de las máquinas por parte de los seres humanos, digamos, teniendo una relación más controlada. Entonces, ¿cuál es la relación entre la deliberación y el fin? Es decir, la Bullseye y el telos, ¿no? Y es que finalmente hay una polémica acá porque Aristóteles dice lo siguiente, ¿no? No deliberamos sobre los fines, sino sobre los medios que conducen a los fines. Entonces, aquí de plano ya se está suponiendo que conocemos los fines, ¿no? Conocemos hacia dónde vamos o cuáles son nuestros objetivos. Así como las máquinas o la inteligencia artificial que se va moldeando, digamos que conoce hacia dónde va en teoría, ¿no? El problema está en que de repente, ¿qué pasaría si no lo conocemos, ¿no? No conocemos hacia dónde vamos. Pero esto, digamos, es problemático, ¿sí? Es problemático porque Aristóteles también dice que no necesariamente conocemos exactamente bien los fines, y entonces supone un problema porque también hay que deliberar sobre los fines, ¿no? O sea, digamos que hay ahí una especie de círculo lógico porque ¿cuál es primero, no? Digamos, o de la deliberación o los fines y la deliberación. Entonces, digámoslo así, ¿cómo pues se nos daría el fin si no es por la deliberación? Pregunta también Aristóteles, ¿no? O sea, ¿qué es deliberar? Entonces, deliberar es sopesar, es pensar, es ver las causas, ver la finalidad, ver la dirección, ver la conveniencia también, ¿no? Ver la acción, el efecto. Entonces, deliberar es la acción de la mente que piensa las posibilidades, ¿no? Las posibilidades de acción. Pero ya entonces vamos un poco descubriendo cuál es el tema acá, porque las máquinas hasta qué punto deliberan al modo en que delibera el ser humano, ¿sí? No es lo mismo una programación, un algoritmo, un software que, digamos, tiene una finalidad establecida, ¿no? Que tiene una forma de acceder a esa finalidad y que va calculando. El tema es el cálculo entonces, ¿no? ¿Qué cálculos hace el ser humano para deliberar y qué cálculos hace la máquina para deliberar o para tomar sus decisiones, ¿sí? Es decir, los cálculos humanos se asemejan a los cálculos de la máquina o la máquina, digamos, eh, corta ciertos factores que al humano sí le importarían. Ahí está un poco el tema. Entonces, el problema de la agencia es lo que mi investigación un poco ha querido indagar, ¿no? Profundizar sobre este concepto. Entonces, vemos que desde el contexto que les planteé de la modernidad y su avance, hemos llegado al tema central de, bueno, pues, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Y cómo es posible que nos ayude o sea un riesgo, ¿no? Digamos, para la humanidad? Entonces, el concepto central en la inteligencia artificial es de el agente. ¿Qué es la agencia? Es aquel sujeto que toma la acción, ¿no? Toma la decisión. Entonces, una entidad que percibe y actúa, ¿no? Que las cuales son facultades cognitivas, ¿no? De la mente. Entonces, así principalmente la inteligencia artificial se ocupa de realizar un mapeo de cadenas de datos duros, digamos, desordenados, ¿no? Para decidir luego y establecer una cadena de acciones, ¿ven? Entonces, la inteligencia artificial funciona imitando a la mente humana, pero el problema acá es hasta qué punto toma los mismos factores como importantes, hasta qué punto reduce otros factores o los cuantifica. Hay cosas que la mente humana considera y hay cosas que tal vez una inteligencia artificial, un programa, no consideraría de la misma forma. ¿Se dan cuenta? Y eso depende también de los fines, de la finalidad hacia donde nos dirijamos. Entonces, digamos que para tratar este problema, porque es el problema de la agencia, digamos, cómo actúa la inteligencia artificial, por qué deberíamos poner nuestra confianza total en ella, se presenta esta gama, ¿no? No sé si recuerdan la película de Matrix o la Matrix, digamos, ahí tenemos a Neo, ¿no? Que es el prometido, el elegido, el que va a salvarnos de las máquinas, porque estas máquinas habían tomado el control del mundo, ¿no? Y entonces habían convertido a los seres humanos en pilas, ¿no? Finalmente, para su subsistencia. Y los seres humanos vivían pues en un mundo virtual, conectados a la virtualidad, y ellos pensaban que pues el mundo virtual era el real, ¿no? Cuando las máquinas pues dominaban el mundo real, digamos, ¿no? Entonces,
digamos que ahí se muestra este mundo ficticio, ¿no? En donde el ser humano, pues, está engañado, vive engañado, hay un problema epistemológico ahí con respecto a la realidad. Y finalmente, con respecto al problema de los fines, ¿no? Entonces, si la inteligencia artificial busca una agencia que muestre una inteligencia, ¿qué significa esa inteligencia? ¿No? Desde la perspectiva aristotélica, la deliberación no se trata de los fines, sino de los medios, ¿no? Aunque ello presente ciertas aporías, o sea, ciertos problemas sin salida, ¿no? Y de manera que asumimos la finalidad y consideramos cómo y por qué medios la podremos obtener. Pero ahí está el problema, porque imaginemos que las máquinas consideran pues una finalidad tal o cual y que finalmente eso termina por destruirnos, por ejemplo, ¿no? O con lo que pasa en la Matrix, que las máquinas quieren sobrevivir y lo más lógico es que pues usen a los seres humanos como fuente de energía porque finalmente los seres humanos están destruyendo la Tierra. ¿No? Entonces la máquina hace esta suerte de lógica en la cual dice, bueno, si seguimos hay que conservar a los seres humanos, ¿no? Pero los seres humanos, ellos mismos no se van a conservar porque sus decisiones están siendo, pues, digamos, erróneas, erradas, los llevan a la guerra, armas de destrucción masiva, depredación. Entonces los seres humanos van a seguir depredando y eso finalmente los va a llevar a su autodestrucción. Entonces, como las máquinas estamos programadas para conservar la vida y conservar al ser humano, pues no los conservamos en pilas, ¿no? Y entonces no se van a destruir y nosotros sobrevivimos. Es un pensamiento absolutamente lógico, ¿sí? Es un pensamiento absolutamente lógico, pero obviamente es problemático. ¿Por qué? Porque el ser humano va a ser una pila conectada a un mundo virtual que no es real. Ahora, eso para una máquina, bueno, no le interesa seguramente porque ella no valora la vida en la medida que el ser humano la valora. Ella simplemente está conservando la vida y listo, ha hecho su cálculo lógico, cuantificacional, y entonces eso es un mundo de repente perfecto para una máquina. Pero para el ser humano no. ¿Qué cosas entonces intervienen? Otras cosas que son las cosas cualitativas, ¿se dan cuenta? Entonces, el modelo estándar, digamos, es un modelo justamente que nos aproxima a maximizar el valor esperado del resultado. Es lo que les explicaba, las máquinas maximizan el valor de la vida y conservan al ser humano. Pero lo conserva ¿cómo? Como una pila, ¿no? Como en esa película. Entonces, el concepto de valor, ¿cómo se puede llevar a un sentido, ¿no? A un sentido interno o externo. Este valor lo conoce como utilidad. ¿Sí? Además, otro autor, Mormón, por ejemplo, se dio cuenta que en los juegos un agente racional, ¿sí? Puede ser capaz de aquel que actúe en base al azar, por ejemplo. No necesariamente un agente racional va a actuar de acuerdo a un orden. ¿Sí? Y así estos conceptos de incertidumbre cuantitativos se van ampliando para que las máquinas tomen una forma de razonar. Pero el punto es, ¿esto hasta qué punto es problemático? ¿No? En cuanto a la agencia, ¿cómo es que se puede dar esta problematización? Entonces, vamos hacia otro autor, ¿no? Un poco para que nos ayude a dar la respuesta, que es Marx, ¿no? Marx y la supuesta liberación. Él, en el capítulo 1 de su libro El Capital, hace una crítica porque dice, bueno, la modernidad nos presenta esto de las máquinas, pero claro, las máquinas suponen un capital o un bien, y bueno, entonces los trabajadores se convierten en una suerte de esclavos, ¿no? De los empresarios y usan las máquinas para maximizar esa explotación. Y lo que Marx decía era, bueno, entonces las máquinas no van a representar una liberación, pues más bien van a representar una mayor esclavitud al querer maximizar el profit, la ganancia o el producto, ¿no? Que era el útil. Entonces, sin embargo, hay esta visión idílica también de Marx en torno a lo que podría ser, digamos, favorable para el ser humano. Otra autora que nos plantea algo similar, algo medio terrorífico, es Mary Shelley, ¿no? Mary Shelley y el terror. Ella fue la escritora de esta novela Frankenstein o Prometeo moderno. Ella, en su novela, digamos, 1797 a 1851 fue su vida, presenta este personaje de Doctor Frankenstein, Víctor Frankenstein, ¿no? Quien es un científico que coloca la chispa de la vida en un cuerpo inerte formado por partes humanas,
lo que hace que luego él mismo se horrorice de su creación. Entonces, vamos conectando, ¿no? Es decir, Frankenstein representa este ideal de la modernidad de manipular, controlar todo, incluso controlar la vida. Y Mary Shelley se da cuenta de eso de manera muy interesante. Es el, la pretensión de ser Dios, digamos, ¿no? Entonces, acá esto es lo que dice Frankenstein. Dice lo siguiente: como Adán fui creado, unido sin ningún vínculo con ningún otro ser en existencia, pero su estado era muy diferente del mío en todos los demás aspectos. Había salido de las manos de Dios como criatura perfecta, feliz y próspera, custodiada por el especial cuidado de su creador, ¿no? Que se le permitió verse y adquirir conocimiento de seres de naturaleza superior, pero yo estaba desdichado, indefenso y solo, ¿no? Digamos, esa es la tragedia de Frankenstein, es un monstruo, es una criatura hecha de partes por un ser humano que quiere pues darle vida a una serie de partes inertes de ser humano, ¿no? Y esto es justamente un poco la irreverencia de la modernidad, ¿no? La ibris, como se conociera en el mundo antiguo. La ibris es el exceso, es la soberbia extrema, ¿no? Es decir, está vivo, ese grito de Doctor Frankenstein, ¿no? Es justamente este mito, el punto de partida de Prometeo, ¿no? Darles algo que de repente no era, digamos, eh, necesario, no era importante, ¿no? Es un referente ineludible para el ser humano como creador de la inteligencia artificial, ¿no? Creador de vida a su imagen y semejanza, ¿no? Capaz de comportarse y reaccionar según situaciones similares a la nuestra, similares, pero no idénticas. La inteligencia artificial, así como Frankenstein, porque esa es la analogía, la analogía que quiero presentar. La analogía es, la inteligencia artificial puede resultar ser un monstruo, así al modo de Frankenstein, en el sentido de que puede llegar a destruirnos o puede ser una obra absolutamente terrorífica, ¿no? Así como la interpretación que da la Matrix también, ¿sí? Y entonces, como comenta Jorge Luis Borges, ¿no? En su libro Ragnarok, y alegremente dimos muerte a los dioses, ¿no? El paso del Homo sapiens al Homo Deus, es decir, el ser humano en la modernidad pretende ser Dios, ¿no? Pretende ser Dios al crear algo a su imagen y semejanza, pero el ser humano no es Dios. Entonces no va a crear algo hermoso como el ser humano, sino es posible que cree algo pretendidamente hermoso, pero terrorífico. ¿Se dan cuenta? Ese es lo interesante. Entonces, claro que puede tener muchos beneficios, como les digo, ¿no? Obviamente, con respecto a lo útil y a la producción, se maximiza. Pero como decía Marx, la producción se maximiza, pero ¿para qué? Para seguir esclavizando al hombre o para seguir produciendo mucho más y depredando la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, digamos que algo bueno puede ser usado como algo terriblemente terrorífico por el ser humano. Entonces, esa es la ambivalencia, esa es la doble cara. Eso es lo que nosotros, de alguna manera, queremos acá presentar con respecto a Mary Shelley, ¿no? Mary Shelley, una genial escritora, ¿no? Esposa del poeta que parte del poema de John Milton, El paraíso perdido, ¿sí? Esta escritora nos muestra que en su obra Frankenstein, ¿no? Que tiene el trasfondo de la leyenda judía del golem, ¿no? Su novela va más allá de elaborar al personaje principal como un científico que crea un cuerpo a partir de órganos de cadáveres y le da vida gracias a la electricidad gobernada, ¿no? Gobernada por una tormenta, ¿no? Entonces, esto es lo que escribe Goethe, ¿no? En su obra El Prometeo. Dice lo siguiente: aquí estoy dando forma a una raza según mi propia imagen, a unos hombres que, iguales a mí, sufran y se alegren, conozcan placeres y el llanto, y sobre todo a ti, que no se sometan como yo, ¿cierto? Entonces, digamos, esta idea de la liberación, ¿no? Que también la tiene Marx, también la tiene Aristóteles, es una idea que al ser humano siempre ha fascinado, pero que hasta cierto punto es inalcanzable, ¿no? Entonces, vemos cómo la inteligencia artificial, como les digo, puede perfilarse como algo interesante, pero a la vez algo difícil. Terminamos este repaso, esta reflexión de este problema de la agencia con Alan Turing y la inteligencia artificial. Finalmente, Alan Turing va de acuerdo también un poco a este sentido trágico. Hay muchas interpretaciones con respecto a Alan Turing porque este programador, este creador del cómputo, ¿no? de la computadora,
computación, de la computabilidad. Es este personaje irónico también que un poco se burla de su creación al modo de Frankenstein, ¿no? Y dice, bueno, que finalmente las máquinas, ¿no? ¿Cómo es que podrían gobernarnos, ¿no? ¿Cómo pueden alzarse frente a nuestra agencia, digamos, ¿no? Eh, Eso es interesante también porque eh, Alan Turing, así como el doctor Frankenstein, reconoce que su creación en la computación puede tener consecuencias difíciles y terribles, ¿no? Pero ahí está el dilema, porque también podemos ver que hay funciones importantísimas y útiles que pueden servir a la humanidad. Entonces, ¿cómo es que el ser humano se enfrenta a esta nueva tecnología, ¿cierto? La inteligencia artificial. De plano vemos que no es idéntica a la inteligencia humana. De plano vemos que no hay un alma, ¿ok? No hay un alma humana, digamos. Ahora, claro, ahora también hablar de alma es problemático, ¿no? ¿Quién cree en el alma también? Pero bueno, este concepto de alma, psique, ¿no? El respiro de vida, digamos, que tienen los seres humanos, ¿qué hace que alguien tenga vida, ¿no? ¿Qué es lo que hace que alguien tenga vida, que tenga esta libertad de acción y si es posible que las máquinas puedan tener eso, ¿no? Y tienen alma, bueno, en principio no, en principio es un programa, pero ¿qué pasaría si después este programa cobra conciencia? O sea, se da cuenta de su existencia, capacidad que solamente hasta el momento tiene el ser humano. Pero ¿qué pasaría si las máquinas cobran conciencia? Es decir, se vuelven tan inteligentes y que reconocen su existencia a esa medida, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Habría una guerra? ¿Nos enfrentaríamos? Bueno, de hecho, esos problemas son mucho más eh, difíciles de anticipar, ¿no? De anticipar, la ciencia ficción nos ayuda a algunas cosas, pero en general quisiera terminar con algunas conclusiones, y es que hay que tener en cuenta que el control será de quién, ¿no? Ahí está un poco la pregunta, ¿no? Es decir, ¿de quién será el control? Y yo, de manera particular, opino o pienso, y aquí lo vamos a agregar, ¿no? Entonces, ¿de quién será el control, no? Esto me lleva a terminar esta reflexión con lo siguiente. Em, es cierto que se piensa que las máquinas pueden tomar conciencia, pueden tener un control mayor o pueden ser usadas, como dice Marx, para explotar más al ser humano, en vez de tener un mundo en donde se produzca de manera libre y el ser humano pueda, digamos, explotar sus potencialidades humanas, ¿no? Más bien las máquinas caen dentro del sistema capitalista y explotan más, o sea, esclavizan más. Bueno, a diferencia de ese control, además que es un control calculado, ¿no? Cuantificacional, es un control que las máquinas mismas toman acción o agencia, como por eso dijimos el tema de la agencia. Eso es un mundo, digamos, trágico, ¿no? En donde las máquinas obviamente nos van a vencer, como cuenta también la historia de ciencia ficción de Terminator, por ejemplo, ¿no? Es un clásico de los 80 y Skynet era una empresa, pues, que finalmente toma el control, las máquinas toman el control y, bueno, tienen esta guerra con los seres humanos, ¿no? ¿Y qué son las máquinas? ¿No? Y toman el control de manera en un sentido de dominación, ¿se dan cuenta? Toman el control en un sentido dominante. Este, Mi reflexión advierte o quiere advertir ese punto, ¿cierto? Pero también quiero aportar o advertir otro punto, que es el que puede señalar el autor eh, Taylor, Charles Taylor, canadiense, filósofo, que en su libro La ética de la autenticidad señala algo interesante sobre el ser humano, que es la pérdida de la libertad política. Ese es un libro de ética que habla sobre que los seres humanos, digamos, han decidido dejar las decisiones en manos de los políticos y se sientan en su sofá a ver películas y a engordar, digamos. Esa es un poco la idea que él tiene, porque los seres humanos han abandonado la política. Entonces mi reflexión va un poco hacia ese punto. Tal vez es posible que lo terrorífico, así como diría Mary Shelley,
es que los mismos seres humanos le entreguen el control a las máquinas. Ni siquiera ya va a ser necesario que las máquinas nos dominen en un tema de una guerra. O sea, ya ni siquiera va a ser necesario tal vez a John Connor que nos salve, ¿no? Que es el personaje principal, ¿no? Que nos salve de las máquinas, sino que es posible que el ser humano mismo le entregue el control a las máquinas con su desidia, con su indiferencia, con su incapacidad de actuar. Y eso tal vez lo podemos ir vislumbrando en pequeños detalles, como por ejemplo el hecho de ya no pensar la ruta hacia un lugar. El Waze te lo calcula, ¿no? Ya no tienes que pensar, ¿no? Digamos que le entregas la decisión a la máquina. Por supuesto que la máquina te va a calcular por dónde puedes ir más rápido, pero ¿qué pasa si te lleva por un barrio súper peligroso que tú jamás irías? Pero es más rápido, ¿ok? Lo más probable es que de repente termine en una tragedia tu viaje porque pasaste por un lado que no debiste pasar, pero la máquina te lo calculó y tú pusiste en sus manos tu vida, tu decisión, ¿se dan cuenta? Entonces, lo más trágico creo sería que surja ese segundo escenario en donde el ser humano mismo sea inconsciente de sus posibilidades y entregue, digamos, por una suerte de desidia, flojera y de confianza a sus decisiones más importantes, ¿no? A las máquinas, pensando incluso que las máquinas van a poder decidir mejor que él. Ahora, evidentemente las máquinas nos ganan, ya eso es lo que dijo Turing. Alan Turing, el creador del cómputo, nos dijo, las máquinas hacen mejor los cálculos que el ser humano, y si ellos tuvieran conciencia nos van a vencer, ¿se dan cuenta? Porque su cálculo es más rápido. Pero hay que preguntarnos, ¿en qué sentido nosotros tenemos una superioridad todavía? ¿En qué sentido cualitativo los seres humanos tendríamos una prioridad? ¿Vale la pena rescatar esa prioridad en el mundo actual? ¿O todo tenemos que dar a la deriva a las máquinas? Y obviamente que se condice con la economía y la política. Por eso mencioné al marxismo y a Aristóteles. Se condice con el fin. Se condice con el fin, porque si nuestra finalidad es la máxima producción, las máquinas lo van a hacer, pero a costa de la destrucción de nuestro planeta. Y entonces vale la pena vivir ahí, o vale la pena estar así, en esa vorágine consumista, por ejemplo, en esa vorágine de imágenes ahora también, la cultura de la imagen, ¿no? Todo es imagen, ya no hay conexión humana, todo es imagen, nada más. Entonces, las máquinas, ¿hasta qué punto? Obviamente nos van a ayudar en esa empresa, pero la pregunta es, ¿y eso vivir mejor? Así se realiza la promesa de la modernidad de una vida próspera, de un desarrollo. Desarrollar es consumir hasta que ya no se pueda, depredar todo, en fin. Bueno, esas son algunas reflexiones que he sacado a partir de esta investigación y creo que todos estos autores se van conectando con respecto al problema de la agencia. Y quiero dejar esta pregunta abierta, digamos, ¿no? Al final, el control de quién será y en ese control podremos hallar libertad o no. Muchas gracias.